Haití ha tenido una historia política marcada por la inestabilidad, la corrupción y la violencia. Desde su independencia en 1804, el país ha experimentado numerosos gobiernos, muchos de los cuales han estado envueltos en escándalos de corrupción. Determinar el número exacto de gobiernos y gobiernos interinos en Haití puede ser un desafío debido a la inestabilidad política crónica del país. Sin embargo, basado en la historia documentada de este país, se estima que desde su independencia en 1804, Haití ha tenido más de 50 presidentes, incluyendo tanto líderes electos como dictadores. Algunos de estos presidentes han servido múltiples mandatos no consecutivos debido a golpes de Estado, revoluciones y otras formas de inestabilidad política. Haití también ha tenido numerosos gobiernos interinos y provisionales. Estos gobiernos suelen asumir el control en periodo de transición entre administraciones, especialmente después de golpes de estados, derrocamientos o crisis políticas. Al menos una docena de estos gobiernos interinos está documentada, aunque el número exacto puede ser mayor debido a la inestabilidad crónica existente. Desde sus inicios, entre 1843 y 1815, Haití experimentó una inestabilidad política notable, con un total de 22 presidentes en un periodo relativamente corto. De estos, 21 fueron derrocados o asesinados, evidenciando un patrón de violencia y ambición desmedida que caracterizó la política haitiana de la época. Las insurrecciones que llevaron a la caída de estos líderes a menudo estaban motivadas por intereses personales y una búsqueda constante de poder, en un contexto donde la lucha por el control del gobierno era feroz. Muchos líderes emergieron con promesas de cambio y progreso, solo para ser desplazados por rivales igualmente ambiciosos, lo que perpetuó un ciclo de inestabilidad política. Este clima de violencia y traición no solo afectó la gobernabilidad del país, sino que también tuvo repercusiones profundas en el tejido social y económico de Haití. La falta de una transición pacífica de poder impidió el desarrollo de instituciones sólidas y una cultura política estable. Como resultado, el país se vio atrapado en un ciclo de conflictos que debilitó su capacidad para avanzar hacia un futuro más próspero. A lo largo de la historia, estos gobiernos generales e interinos han mantenido esta práctica de corrupción gubernamental que ha sido devastadora para el pueblo haitiano. La mayoría de sus gobiernos y funcionarios han vivido como príncipes y reyes en el Caribe a costilla de los recursos del pueblo. Entre los mandatarios más recientes y notorios tenemos a François Duvalier, mejor conocido como Papa Doc, quien gobernó a Haití entre 1957 y 1971. François Duvalier desvió grandes cantidades de dinero del tesoro público para su uso personal y para mantener su régimen autoritario. Bajo su gobierno, los Tonton Macoutes, una fuerza paramilitar que él creó, cometió numerosos abusos y extorsiones, consolidando su poder a través del miedo y la corrupción. Duvalier acumuló una enorme fortuna personal mientras el país permanecía en una profunda pobreza. El siguiente personaje fue Jean-Claude Duvalier, mejor conocido como Baby Doc, hijo de François Duvalier, quien tras la muerte de su padre gobernó Haití desde 1971 hasta 1986. Continuó con las prácticas corruptas de su padre, desviando fondos del Estado. Se estima que él y su círculo cercano robaron cientos de millones de dólares. Jean-Claude Duvalier se enriqueció ilícitamente y vivió una vida de lujo extravagante, mientras la mayoría de los haitianos vivían en la pobreza extrema. Después de ser derrocado en 1986, se exilió en Francia con una gran fortuna. Aunque regresó a Haití en el 2011, enfrentó cargos por corrupción y crímenes contra la humanidad, pero murió en el 2014 antes de que se resolvieran los casos. El exmandatario corrupto más reciente fue Michel Martelly, quien gobernó a Haití desde el 2011 hasta el 2016. Durante su administración hubo graves acusaciones de malversación de fondos. Informes de auditoría posteriores revelaron que una gran parte de los fondos destinados a proyectos de desarrollo y reconstrucción fueron mal gestionados o desviados.
Martelly fue acusado de nepotismo y clientelismo por favorecer a familiares y amigos en la asignación de contratos gubernamentales y otros beneficios, contribuyendo a la percepción de corrupción generalizada en su administración. Su gobierno fue criticado por la falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. Toda esta corrupción de larga data en Haití ha tenido un impacto devastador en su población. La malversación de fondos ha impedido la inversión adecuada en infraestructura y servicios públicos, perpetuando la pobreza y el subdesarrollo. Los constantes escándalos de corrupción han erosionado la confianza pública en las instituciones gubernamentales y en el proceso democrático. La corrupción ha contribuido enormemente a la inestabilidad política, con frecuentes protestas y crisis que han dificultado el desarrollo sostenible de ese país.